Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las características de los dos peores enemigos del mundo de Arda, Sauron y Morgoth. En él intentaremos conocer quién de los dos tenía mayor poder. En el Silmarillion encontramos algunos datos que nos pueden dar una cierta idea sobre este tema, pero no lo suficiente como para aclarar completamente la duda. Sin embargo, en el volumen 7 de la Historia de la Tierra Media, llamado El Anillo de Morgoth, Christopher Tolkien publicó unos textos sueltos donde su padre explica algunas diferencias entre ambos señores oscuros, lo que nos permitirá saber quién era más poderoso. Así pues, sin más introducción, empecemos. Ante todo hay que aclarar que aunque Melkor y Morgoth son el mismo personaje, aquí estamos hablando de Morgoth y no de Melkor, pues como queda bien claro en las palabras de Ilúvatar en el Ainulindale, Melkor fue en un principio el más poderoso de los Ainur y era de la naturaleza de los Valar, mientras que Sauron era de los Maiar, que son de menor rango que los Valar. No hay duda pues de que Melkor en el principio era más poderoso que Sauron y que todos los demás. Aquí hablaremos de Morgoth y así le llamamos desde el momento en que Fëanor lo maldijera en Valinor, dándole este nombre que significa el oscuro enemigo del mundo. Otra cosa a tener en cuenta es que tanto entre los Valar como entre los Maiar había diferencias en jerarquía. Por ejemplo, entre los Valar, Manwë tenía mayor poder que Aule, pero Aule tenía más poder que Lórien. Del mismo modo, entre los Maiar que servían a Morgoth estaban los Balrogs, pero Sauron, que también era un Maia, tenía más poder que cualquiera de ellos. Entonces, para saber si Morgoth era más poderoso que Sauron o viceversa, debemos conocer primeramente las características de ambos señores oscuros y cómo usaron su poder. En primer lugar podemos decir que Morgoth lo odiaba todo y a todos. Arda, las criaturas vivientes, la naturaleza, los hijos de Ilúvatar e incluso a los mismos orcos o las bestias salvajes y malignas que él había forjado. Ello le llevó a corromper y mancillar todo lo que pudo, tanto de las cosas como de las criaturas que existían. De ahí que se habla de Arda mancillada o Arda maculada, es decir, la tierra contaminada por el maligno. Por esa razón se dice que el anillo de Morgoth era toda Arda, a excepción, si acaso, de las tierras inmortales. Ahora bien, al verter el mal en todas las cosas y en las criaturas malignas que él mismo concebía, el poder pasaba a ellas y por tanto se dispersaba. Así es como Morgoth iba perdiendo su poder e iba quedando cada vez más encadenado a la tierra hasta el punto en que no quería abandonar las oscuras fortalezas donde moraba, haciendo la guerra a través de sus emisarios. En este sentido tenemos varias pruebas de cómo Morgoth era ya mucho menos poderoso de lo que había sido Melkor en un inicio. Por ejemplo, cuando se negó a entregarle los Silmarils a la terrible Ungoliant, ésta le oprimió con sus telas y se disponía a estrangularlo. Solamente pudo escapar de las redes de Ungoliant gracias a la rapidez con que los Balrogs llegaron a rescatarlo. También se sabe que cuando Fingolfin, siendo simplemente un elfo, retó a Morgoth en batalla singular, el maligno salió a combatir, pero a regañadientes, y para no quedar en ridículo ante sus capitanes. Y aun cuando al final de puro cansancio logró matar a Fingolfin, éste le infligió tal herida en el pie que de ahí en adelante Morgoth siempre anduvo cojeando. Con todo ello vemos que su poder se había ya desvanecido en gran parte. Ahora bien, si Morgoth por su locura y afán de destrucción estuvo poniendo parte de su poder en todas las cosas de Arda que iba mancillando, Sauron, aunque en principio mucho menos poderoso por ser un Maia, no cayó en tal locura, pues a él no le importaba que hubiera otras cosas y criaturas en la tierra, siempre y cuando él las poseyera o dominara. Por ello, Sauron no fue dejando partes de su poder en toda la tierra como hacía Morgoth, sino prácticamente solo en una cosa, el Anillo Único. Ahí sí vertió una porción grande de su poder y malicia,
pero ello es poco si lo comparamos con Morgoth, cuyo anillo era toda Arda. Además, Sauron heredó las criaturas malignas y la corrupción del mundo, limitándose a seguir el camino oscuro que Morgoth había ya trazado. En este sentido se dice también que Sauron era más inteligente, pues Morgoth, cuando se enfrentaba a otros habitantes de Arda, sentía cólera por el mero hecho de su existencia, y su voluntad se dirigía siempre a querer borrarlos de la faz de la tierra. Incluso dice Tolkien en estos textos que si los orcos hubieran logrado destruir a elfos y hombres, que era para lo que Morgoth los había creado, el mismo Morgoth los hubiera destruido a ellos después. A tanto nivel de locura no llegó a caer Sauron, sino que su mero propósito era el de dominar y esclavizar a todos los hijos de Ilúvatar, y no de borrarlos a todos de la faz de Arda. De todos modos, habiendo sido el sirviente de Morgoth, Sauron también se contaminó por el deseo de destrucción. Pero como dice Tolkien, todavía conservaba algunos residuos de buenas intenciones, pues al principio su virtud había sido su amor por el orden y la coordinación, y su disgusto por cualquier confusión y fricción innecesaria. De hecho, fue la aparente capacidad de Melkor de llevar a cabo sus propósitos con rapidez y autoridad lo que atrajo a Sauron. En este sentido, Sauron había sido muy parecido a lo que más tarde sería Saruman, y por ello lo entendió enseguida y sabía lo que probablemente haría, aún sin la ayuda del Palantir o de espías. En cambio, Gandalf lo desconcertaba, pues a él no lo entendía. Así pues, y como conclusión, para responder a la pregunta que nos hemos planteado en este vídeo, podemos decir que, en un principio, Sauron era claramente menos poderoso que Melkor, pero después llegó a serlo más que Morgoth, entendiendo pues a Morgoth como al enemigo del mundo que había disipado su poder en la concepción de criaturas malignas y en la corrupción de Arda. Y así nos lo dice Tolkien en el escrito que hemos mencionado del volumen 7 de la historia de la Tierra Media. En verdad, Sauron era más grande en la Segunda Edad que Morgoth al final de la Primera, porque aunque con el tiempo él también disipó su poder en el intento de obtener el control de otros, no estaba obligado a consumirse tanto a sí mismo. Esta es, pues, la respuesta que nos da el mismo autor. Y ya para terminar, una nota que encontramos al final del Valacuenta sobre quién era más malvado, si Sauron o Morgoth. En ella se dice que, en todas las obras maléficas de Melkor o Morgoth, Sauron tuvo parte como su sirviente, y su maldad era menor que la de su amo solo porque durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. Ya sabéis que durante la Primera Edad, Sauron era el principal sirviente de Melkor. Y sigue diciendo, siempre refiriéndose a Sauron, pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. En otras palabras, la maldad de Sauron había sido algo menor al inicio, pero más tarde su malicia y perversidad fueron igual de grandes que las de Morgoth. Y aquí, amigos, terminamos esta explicación sobre los más terribles enemigos del mundo libre. Si os ha gustado, suscribíos para más vídeos de Arda y la Tierra Media. Vamos a ir siguiendo con los capítulos del Silmarillion. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Namarie.